Cordial saludo. Hablaremos de la unidad 1, tarea 2 de normatividad. Estudiantes Susana Buitrago, Olga Patricia Patiño, Milena Yate, Wilber Torres y Yondairo Abello, quienes hablan. La docente, Gloria Aleida Gómez, somos del grupo 15-101-2A761 de Legislación y Sistema de Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este nuevo trabajo estudiaremos los conceptos de las normas de los individuos, los cuales nos sirven para regirnos en la sociedad, utilizando sus características, jerarquías, normas, leyes, códigos, cumplirlas para estar dentro del concepto de una persona normal dentro de la sociedad. El desarrollo de los puntos orientadores se va a llevar a cabo por el primer punto por Yondairo Abello, quienes habla. El segundo punto, la compañera Milena Yate. El tercero, Susana Buitrago. El cuarto, Olga Patricia Patiño. El quinto, Wilber Aurelio Torres. Y iniciamos hablando del concepto de las normas. Es un principio impuesto por un ente que ordena, regula y controla. La finalidad de una norma es dirigir de una forma correcta a una persona, que a su vez esa persona cumple esa norma dentro de los parámetros que se consideran acciones buenas o malas, las cuales son calificadas o castigadas. Las normas en legislación son normas que se utilizan a través del tiempo para controlar a un individuo a realizar los actos correctos dentro de lo que se considera lo normal, incluyendo los derechos y deberes como persona. La legislación colombiana ha tomado modelos de jerarquías y normas para adaptarlas a nuestras costumbres, realizando un conjunto de reglas jurídicas que se aplican a la sociedad en su entorno, tanto la parte social o de salud. El recuento histórico de las normas, en un recorrido en la historia, iniciaremos en la creación, en la primera norma impartida por Dios, en donde dijo: no comerás el fruto de la vida. Esa fue la primera norma en la historia, el cual no fue cumplida, y el castigo fue el pecado al mundo y su descendencia. Nos damos cuenta que la religión fue una de las primeras en colocar normas a sus creyentes, las cuales en la historia fueron castigadas hasta con la muerte a quien no cumpliera las normas impuestas por la Iglesia Católica. También utilizaron el matrimonio, fue una norma también impuesta por la Iglesia Católica, en donde se decía que los católicos era pecado que los católicos que una persona católica se casara con un protestante. Seguidamente, las normas de la educación solo estudiaban los miembros de la familia, de los reyes, los de la religión católica, entre otros. Con el pasar de los años, se reacomodaron las normas igualitarias para todos hasta la actualidad. Hablaremos también de dónde vienen las normas de las personas, normas de los padres hacia sus hijos. El recuento histórico de las normas empieza desde la infancia en nuestro entorno familiar. Siempre utilizamos las normas como un principio que se impone desde el padre para dirigir una buena conducta del hijo o una acción en un desarrollo de una actividad, dándole una responsabilidad y que la cumpla como norma. La idea de crear una norma del padre hacia el hijo es para crearlo de una forma correcta hacia la sociedad y que a su edad adulta esas normas sean ayuda para su propia vida. Todo ente de salud debe cumplir una serie de normas que contribuyan al bienestar social de la comunidad, las cuales regidos para que se cumplan a cabalidad, preservando la calidad de atención en una institución dentro del área de salud. Alguna de estas entidades que vigilan el sistema de salud es el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y la Supersalud. Muchas gracias. En este segundo punto vamos a hablar sobre la estructura jerárquica de las normas según la pirámide de Kelsen. Primero vamos a definir qué es la jerarquía. Se puede decir que la jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor, es la disposición de personas, animales o cosas en orden ascendente o descendente. De acuerdo a esto, podemos decir que la jerarquía de las normas es el orden lógico descendente de aplicabilidad que adquieren las normas de acuerdo con el poder que tengan las entidades
autoridades, dependencias y funcionarios que las emiten y reglamentan. Pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen fue creada por Hans Kelsen, que fue un pensador jurídico y político de origen austriaco que nació en Praga en 1881 y murió en Berkeley en 1973. Hans Kelsen, según su criterio, ordenó las normas por medio de la pirámide de Kelsen. Por esa razón, se puede decir que la pirámide de Kelsen es la representación gráfica del sistema jurídico, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes. Teniendo en cuenta la pirámide de Hans Kelsen, las leyes en Colombia tienen el siguiente orden jerárquico de mayor a menor rango. Esta es la jerarquía de la ley colombiana según la pirámide de Kelsen. Se puede observar que está constituida por la Corte Constitucional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas y los acuerdos. Por esa razón, se puede decir que la Constitución Política de Colombia es nuestra máxima ley, es la norma de normas, es el conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos para tener un buen bienestar y una mejor sociedad. Las leyes son las principales funciones del Congreso para que se puedan regir en el país. Las leyes nos expresan lo permitido y lo que no se puede hacer en Colombia. El decreto es el componente principal de cada ley, ya que es un reglamento para seguir la jerarquía de las leyes. La resolución son fallos, acuerdos o decisiones con un tribunal con la constancia de que resuelve peticiones, autorizaciones y establece el cumplimiento de determinadas medidas. Las ordenanzas es un tipo de norma que incluyen en un reglamento, se caracteriza por tener dos ordenanzas, civiles y municipales, las cuales expresan lo que tiene que hacer cada persona en el entorno donde se encuentra. Y el acuerdo, que son tomas de decisiones que se hacen con dos o más personas para denominar un pacto, tratado, convenio, resolución por cualquier empresa pública o privada. Yo soy estudiante del programa de Administración en Salud. En esta fase voy a exponer sobre el punto número 3 que corresponde a las clases de normas y quién las emite. ¿Qué son las normas? Las normas son unas pautas de comportamiento que el ser humano ha desarrollado para procurar una convivencia armoniosa entre sus semejantes. Entre las principales clases de normas, ¿cuáles tenemos? Tenemos las morales, las sociales, las religiosas, las jurídicas, las administrativas y las técnicas. ¿Qué entendemos por estas normas morales? Estas normas son las que se relacionan con la dimensión ética del ser humano. Se ciñen a convenciones sociales sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto, especialmente en la relación con los otros y su dignidad de seres humanos. Las normas sociales. Estas normas surgieron de un modo espontáneo en la sociedad con el objeto de mantener y promover la convivencia sobre la base del respeto, y esta norma ha llegado a ser obligatoria. La norma religiosa se refiere al tipo de pautas del comportamiento que se espera de un seguidor o creyente en una determinada filosofía religiosa. Por ejemplo, en las religiones, en algunas religiones, puede ser la católica o la cristiana, cuando dice que un individuo ha cometido pecados y cuando fallece no ha tenido pues un verdadero arrepentimiento, esta persona va al infierno. Por eso esta norma se basa en la fe. ¿Qué entendemos por las normas jurídicas? Estas normas nos rige el comportamiento civil y ciudadano de las personas. Suelen ser dictadas por las instituciones que rigen en la sociedad, y su incumplimiento pueden acarrear sanciones administrativas
o penales. Por ejemplo, digamos, las administrativas nos pueden conllevar a multas y las penales a la cárcel. Digamos, en el sistema de salud, el ente de control que más nos rige viene siendo la Superintendencia Nacional de Salud. Las normas técnicas, las normas administrativas, estas las emite quien legalmente tiene la facultad para hacerlo. Rige y determina el comportamiento de los servicios públicos y de los particulares frente a la administración pública. ¿A través de qué? Pues de ordenanzas, de circulares, de manuales, de órdenes, de reglamentos. Las normas técnicas. ¿Qué tenemos por las normas técnicas? Regulan el cómo, el cuándo, el con qué, en los procesos y actividades y tareas dentro de una empresa. ¿Cuáles son estas normas? Tienen todas unas funciones. Su función es regular la conducta del hombre en la sociedad. Su función es desarrollar un control del comportamiento social para impedir una posible desviación de los individuos. ¿Quién la emite? Pues esta norma las emite la Constitución Política de Colombia, según el artículo 4, que se basa en el comportamiento del individuo en la sociedad. Las normas en general encarnan una dimensión ética por cuanto pretenden regular y en algunos casos restringir el comportamiento de las personas. Mi nombre es Olga Patricia Patiño Aldana, soy estudiante de Administración en Salud. Hoy les voy a hablar sobre el punto número 4 de la tarea número 2, sobre legislación en salud. ¿Qué habla el punto número 4? Bueno, es establecer las diferencias y las semejanzas que existen entre rectoría y gobernanza. ¿Qué es la rectoría? Bueno, la rectoría básicamente es como el ente que representa al gobierno, en este caso sería pues el Ministerio de Salud y Protección, el cual pues dicta las políticas. Y tenemos la gobernanza, que es la que ejecuta esas políticas. Obviamente pues más adelante les voy a hablar como cuáles actividades comparten estos dos. Bueno, vamos a hablar como las dimensiones de la rectoría o las responsabilidades que tiene esta. Está la conducción, que habla sobre las políticas. Está la regulación, que es la que hace la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de estas. Está la ejecución de la función en salud pública, que estas son pues, aquí participan los diferentes actores de la salud, como son el privado y el público. Estas tres dimensiones son netamente de la rectoría. Y tenemos otras como son la modulación del financiamiento. Esta modulación del financiamiento pues debe ser equitativo, debe dar cobertura para toda la población en salud. Tenemos la garantía del aseguramiento, que sea suficiente, que tenga capacidad, que haya cobertura para toda la población, que tanto población que tenga capacidad de pago como los que no tienen tengan acceso a la salud. Como lo dice pues la Constitución Política, es un derecho fundamental de todos los colombianos. Y está la armonización de la provisión, es pues propender porque se presten servicios de calidad, se preste en servicios oportunamente, como son de promoción y prevención, pues entre otros. Estas tres últimas son funciones compartidas, como yo lo había dicho, tanto de la rectoría como de la gobernanza. Tenemos rectoría y gobernanza. La gobernanza otorga prestaciones de salud oportuna con calidad y orientadas a la prestación del usuario. Coordinaciones adecuadas con los grupos de interés para las propuestas de políticas en salud.
Entonces, como bien lo decíamos, sí es cierto que la rectoría es la que emite políticas. La gobernanza cumple un papel muy importante porque son las que las ejecutan y también las que identifican las necesidades que tiene pues cada uno de los de su población. ¿Listo? Tenemos entonces la rectoría. La autoridad sanitaria es el custodio del bien público en salud y su objetivo primordial es proteger y promover la salud de la población. El rol rector es importante para promover el diálogo e el intercambio de información interno. Como vemos aquí, pues aquí pues debe haber un trabajo interdisciplinario, debe haber un trabajo pues de mucho acompañamiento y de siempre pues estar en que vayan en la misma dirección, que tanto las políticas como la gobernanza se estén realizando y todo en pro pues de la población colombiana. Por eso pues se habla de gobierno, sociedad, deben estar siempre muy bien ligadas. Gracias. Cordial saludo. El quinto y último punto explique cuáles son los fines esenciales del Estado colombiano y cómo se relaciona con la rectoría en salud que ejerce el Estado, según la Constitución Política de Colombia, el artículo 2. El fin esencial del Estado, según dicta el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, radica en promover y gestionar mediante los distintos entes territoriales el bienestar de toda la nación, haciendo referencia a un contexto general donde se ve a cada individuo de manera integral. Es allí donde se relaciona con la rectoría en salud que ejerce el Estado, liderando y apoyando a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer y garantizar la cobertura y la equidad para toda la población en general. Muchas gracias.